El Apocalipsis. Para muchos, este es un libro de terror, de dragones, demonios y destrucción. Pero la verdad es que la palabra Apocalipsis no significa el fin del mundo. En realidad, significa revelación. Y en este libro, escondido en la Biblia por casi 2000 años, se revela el futuro. Una visión de lo que está por venir. Un anciano llamado Juan, exiliado en la pequeña y rocosa isla de Patmos, recibió una visión que lo sacudió hasta la médula. No era solo un sueño, era una ventana al final de la historia. Juan vio símbolos, bestias y jinetes, y lo que es más asombroso, muchas de las cosas que él vio parecen estar ocurriendo ahora mismo, frente a nuestros ojos. Lo que vamos a hacer es tomar el Apocalipsis y explorarlo como si fuera un mapa. Vamos a conectar las profecías más impactantes de Juan con los titulares que vemos todos los días en las noticias. No para infundir miedo, sino para entender. Porque si el pasado nos muestra que la Biblia es históricamente precisa, el presente podría estar confirmando que sus profecías están a punto de cumplirse. Y la primera señal es inconfundible. Una profecía que habla de caos económico y de un hambre global que está llamando a nuestra puerta. En el libro de Apocalipsis, Juan describe a un jinete montado en un caballo negro y en su mano una balanza. La balanza, un símbolo antiguo de la escasez y de la dificultad para comprar lo más básico. Luego escucha una voz que dice, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? 1 denario era el salario diario de un trabajador en los tiempos de Jesús. Lo que la profecía nos dice es que un día completo de trabajo apenas te alcanzará para comprar una porción mínima de comida, lo suficiente para sobrevivir, pero nada más. El hambre y la inflación se volverían tan severas que el sustento se convertiría en un lujo. No es casualidad que, después de la pandemia, la guerra y los desastres climáticos, estamos viendo una crisis de abastecimiento global como nunca antes. Países enteros están al borde de la hambruna. Las cadenas de suministro se rompen y los precios de los alimentos se disparan a niveles que hace solo unos años hubieran sido inimaginables. La profecía del caballo negro no es una idea abstracta. Es una realidad que sentimos en nuestros bolsillos y en las mesas de millones de personas. Este caos no es aleatorio. Una crisis económica de esta magnitud es el preludio perfecto para una escalada de conflictos, cuando la comida escasea y la incertidumbre crece. La paz desaparece. El hambre empuja a las naciones a la guerra por los recursos, y es ahí donde el siguiente jinete se prepara para cabalgar. Y esa es la próxima profecía que nos revela un mundo en llamas. Si la primera profecía nos habló de la escasez, la segunda nos muestra lo que pasa cuando el hambre y la desesperación se apoderan del mundo. En Apocalipsis, Juan ve un segundo jinete, esta vez sobre un caballo rojo como el fuego. Y Juan nos dice que a este jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra, haciendo que los hombres se mataran unos a otros. Y para que no quedara duda de lo que traía, a este jinete le fue entregada una gran espada. Piénsalo, no es una guerra, es la paz misma la que es quitada. Este jinete representa una escalada global de violencia, de conflictos que ya no se limitan a un solo país o región, sino que se esparcen por todo el mundo, poniendo a prueba la estabilidad de las naciones y las alianzas entre ellas. Hoy, la paz mundial está más frágil que nunca. Los viejos conflictos se reavivan, las tensiones entre potencias crecen y la amenaza de una guerra global no es solo un titular de un libro, es una posibilidad que se discute en los pasillos del poder. La proliferación de armas de destrucción masiva,
Los enfrentamientos territoriales y el discurso de división están encendiendo mechas por todas partes. El caballo rojo parece estar cabalgando a toda velocidad, y la gran espada que tiene en la mano ya está cortando los lazos que mantienen a las Naciones Unidas, y el caos no termina ahí. Juan nos describe algo aún más siniestro que nos recuerda la siguiente profecía. Nos dice que cuando sonó la tercera trompeta, una gran estrella que ardía como una antorcha cayó del cielo, y esta estrella se llama Ajenjo, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de agua, y las aguas se volvieron amargas, y muchos hombres murieron a causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. La estrella Ajenjo, o absinto, es un símbolo bíblico de juicio y amargura. En la época de Juan, una estrella que cae podría haber sido un cometa, pero hoy, en un mundo donde la contaminación y la destrucción ambiental son una realidad, el significado adquiere una nueva y aterradora claridad. La profecía no habla solo de desastres naturales, sino de un envenenamiento en gran escala, de cómo las fuentes de agua, esenciales para la vida, se vuelven tóxicas. Piensa en la contaminación de los ríos, en los derrames de petróleo, en los desastres nucleares que envenenan la tierra por generaciones. Piensa en cómo la negligencia humana y la ambición por el poder están corrompiendo la misma agua que bebemos. Las aguas se vuelven amargas y la humanidad bebe ese veneno, literalmente y en sentido figurado. Esta profecía nos muestra que el juicio de Dios también pasa por las consecuencias de nuestras propias acciones. La destrucción ambiental que vemos hoy es un reflejo de nuestro propio corazón, y a medida que el planeta se enferma, el camino se abre para un nuevo orden mundial, para una solución que prometa estabilidad. Una solución que vendrá a través de la tecnología y el control. Y ese es el tema de nuestra próxima parte. Hemos visto cómo el hambre y la guerra sacuden al mundo. Ahora imagina un mundo tan caótico que la gente clamará por una solución. No solo una solución política, sino una solución que controle todo: la economía, la información y la vida misma de cada persona. La Biblia lo llama el falso profeta y la marca de la bestia. El Apocalipsis describe a este falso profeta como una figura que engaña a la gente con milagros y, lo más importante, exige que todos adoren a una imagen de la bestia y que se pongan una marca. Y Juan nos da un detalle escalofriante, una de las profecías más famosas y temidas de la Biblia. Dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esta marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por siglos, esta idea de no poder comprar o vender sin una marca era vista como algo imposible. ¿Cómo podría un gobierno o un líder controlar la economía de cada persona en el planeta? Pero hoy, la tecnología ha hecho que esta profecía sea no solo posible, sino inminente. La llegada de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDCs, que son versiones digitales del dinero físico, podría permitir que los gobiernos rastreen y controlen cada una de nuestras transacciones. A esto se le suma el desarrollo de sistemas de identidad digital y el crédito social, donde se monitorea tu comportamiento y se te otorgan o quitan derechos basados en tu obediencia. Piensa en esto. Si tu dinero es digital y tu identidad está ligada a un sistema de control centralizado, cualquier disidencia podría ser castigada de forma instantánea. No podrías comprar comida, no podrías pagar tu casa. Serías económicamente invisible. Lo que antes era un escenario de ciencia ficción, ahora es una realidad técnica. La tecnología está construyendo el andamio perfecto para que se cumpla esta profecía. La marca ya no necesita ser un tatuaje literal, sino un código, un permiso digital que te permite funcionar en la sociedad. Pero el control no se limita al dinero.
también se extiende a lo que pensamos y a lo que creemos. El falso profeta, con su poder para engañar a las naciones, se convierte en un símbolo del poder de la desinformación en la era digital. La manipulación de los medios, las noticias falsas y la propaganda masiva tienen el poder de moldear la realidad y hacer que la gente acepte lo que antes habrían rechazado. La profecía nos advierte sobre un líder que tendrá una autoridad moral y un carisma tan grandes que la gente lo seguirá ciegamente. Al igual que el falso profeta que Juan vio, las herramientas para engañar a las masas y para construir un sistema global de obediencia ya están aquí. Y todo esto nos lleva a la siguiente fase. Un mundo unificado, no solo económicamente, sino también espiritualmente. Un mundo donde las religiones se fusionan y un único templo se levanta, listo para el clímax de la historia. Hemos visto el caos económico, el conflicto global, y cómo la tecnología podría habilitar el sistema de control final. Pero todas estas piezas convergen en una sola dirección: la unificación. Porque en un mundo fracturado y desesperado, la gente no solo buscará una solución económica, sino también una solución espiritual. La Biblia nos habla de una falsa paz que precederá al verdadero final, y esta paz vendrá de la mano de la unificación. Juan, en el Apocalipsis, describe a una figura enigmática, una gran ramera sentada sobre muchas aguas, lo que simboliza su poder sobre muchos pueblos y naciones. Esta ramera, o Gran Babilonia, representa un sistema de control global, una religión única que buscará unificar al mundo entero. Por mucho tiempo, la idea de una religión global parecía absurda. ¿Cómo podrían todas las creencias, tan diversas y a menudo contradictorias, unirse bajo una misma bandera? Pero hoy, la respuesta a esa pregunta se está revelando ante nuestros ojos. En los últimos años hemos sido testigos de un movimiento creciente hacia el sincretismo religioso. Líderes de diferentes fes, desde el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo, se reúnen en cumbres y conferencias, firmando pactos y declaraciones que promueven un ethos común, una ética global. El discurso es de tolerancia, de paz y de unidad, pero en su esencia busca desdibujar las diferencias y las verdades absolutas de cada fe para crear un híbrido que pueda ser aceptado por todos. La profecía no habla de un retorno a Dios, sino de un alejamiento de la verdad para abrazar una verdad conveniente y global. Lo que antes era una herejía, ahora se promueve como la única forma de coexistir. Pero la unificación no es solo un diálogo. Es un plan con un lugar específico en mente. En el corazón de Jerusalén, en el sitio más disputado del mundo, el monte del templo, se está gestando una de las profecías más contundentes que los israelitas han esperado por casi 2000 años, la reconstrucción del tercer templo. La profecía nos dice que este templo será el epicentro de la adoración mundial y que en él se sentará una figura que se opondrá a todo lo que se llama Dios, haciéndose pasar por él. La idea de que se reconstruiría el templo era tan improbable como que un hombre caminara en la luna. Hoy no solo es una posibilidad, sino que es un proyecto en marcha. Organizaciones judías en Israel, como el Instituto del Templo, han estado trabajando incansablemente para preparar los utensilios sagrados, las vestimentas sacerdotales y los planos arquitectónicos exactos. Ya han criado una vaquilla roja, un requisito bíblico para la purificación de los sacerdotes antes de reanudar los sacrificios. En 2024, se logró identificar una novilla roja que cumple con todos los requisitos para este ritual, un evento que conmocionó a muchos por su precisión profética.
Y lo que es aún más revelador, existe un debate político y religioso en Israel sobre el futuro del monte del templo, que actualmente es el hogar de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, sagrados para el Islam. Las tensiones en el lugar son una noticia diaria, y el simple hecho de que se discuta abiertamente la reconstrucción es una señal de que el reloj profético está avanzando. La profecía de Apocalipsis es clara. Antes del final habrá un lugar físico para una falsa adoración, y todo el mundo será llamado a participar. La unificación de las religiones y la reconstrucción del templo son los dos pilares de esta profecía. No solo se trata de un pacto entre líderes, sino de un evento que busca legitimar a un líder, que se sentará en el lugar más sagrado de la tierra para proclamar su propia divinidad. Y este es el clímax de la historia, el momento en que todas las profecías se unen en un solo punto, abriendo el camino para el juicio final. Si las profecías que hemos explorado hasta ahora te parecen desconcertantes, es porque son solo la introducción a un acto final. El hambre, la guerra, el control tecnológico y la unificación religiosa son solo el telón que se levanta. La Biblia dice que todo esto es el preludio de un periodo de 7 años de caos inimaginable, una tribulación como nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Es el clímax de la historia, el momento en el que todas las profecías se unen en un solo y terrible punto. Durante este periodo, una figura se levantará, conocida como el Anticristo. No será un monstruo aterrador, sino un líder carismático y magnético que prometerá paz, seguridad y una solución a todos los problemas del mundo. Y como un líder global, él exigirá la lealtad de todas las naciones. La profecía del Apocalipsis nos dice que las naciones estarán tan seducidas por su poder y sus falsas promesas que lo adorarán. Y en el mismo templo que están planeando reconstruir hoy, esta figura se sentará y se proclamará a sí mismo como Dios. Aquellos que se nieguen a aceptar su marca y a someterse a su sistema enfrentarán una persecución implacable. No podrán comprar ni vender, serán perseguidos, y muchos perderán sus vidas por mantenerse fieles a lo que creen. Sin embargo, para aquellos que han estudiado el libro de Apocalipsis, este no es el final de la historia. El libro no termina con la victoria del mal, porque el Apocalipsis, en su esencia, no es un libro sobre el Anticristo. Es un libro sobre la victoria final de Jesucristo. Y es aquí donde el terror se convierte en una esperanza asombrosa. Justo en el momento más oscuro, cuando todo parece perdido, el libro nos revela el regreso del verdadero rey. El Apocalipsis describe una escena gloriosa, donde los cielos se abren y se ve a Jesucristo regresando en una nube, rodeado de sus ángeles y de sus seguidores fieles. Juan escribe: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. El mismo Jesús que fue crucificado, que fue resucitado y que ascendió al cielo, regresará para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. El que estaba con los 12 apóstoles, el que sanó a los enfermos y caminó sobre el agua, el que visitó las ciudades que exploramos en este documental, regresará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las profecías, desde la escasez del caballo negro hasta la unificación de los gobiernos y las religiones, son señales de un reloj que se está acercando a la medianoche. Son un recordatorio de que esta historia no se descontroló. Siempre ha estado en manos de un solo autor. Y la razón por la que Dios nos reveló el futuro no es para que vivamos con miedo, sino para que vivamos con la certeza de que su plan se cumplirá.
La tribulación no es el final, sino el camino hacia la victoria final. La persecución no es el castigo, sino la prueba de la fe para aquellos que heredarán el reino eterno. La pregunta que el Apocalipsis nos hace hoy no es si las profecías se están cumpliendo. La respuesta a esa pregunta parece obvia. La verdadera pregunta es, ¿de qué lado de la historia quieres estar? ¿Te unirás al sistema que promete seguridad o confiarás en el Rey que promete la vida eterna? ¿Te dejarás llevar por las aguas amargas del mundo o beberás del agua de vida que Él te ofrece? Las profecías no son solo para que sepamos lo que va a pasar, son para que nos preparemos para el encuentro con aquel que es, que fue y que ha de venir. Y a ti, que has escuchado, te invito a que busques esa verdad, porque el fin no es un final de oscuridad, sino el comienzo de un amanecer que durará para siempre.